Que el Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos, que la gracia del Señor esté sobre sus vidas. Qué hermoso que podamos aprovechar este tiempo que el Señor nos concede para poder mirar la palabra del Señor, esperar que el Señor hable a través de su palabra a nuestras vidas y que podamos aprovechar la oportunidad para recibir esta bendición de parte de Dios, atesorar su palabra y pedirle que el Señor nos dé la fortaleza, la gracia, para también poderla poner por obra en nuestra vida. Vamos a leer en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 y los primeros 5 versículos, del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué hermosa palabra y qué importante que podamos mirarla para poder saber qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de ella. Comienza el versículo 1 diciendo: justificados, pues, por la fe. Estas palabras están relacionadas con lo que Pablo afirmó en capítulos anteriores acerca de que en realidad no hay nadie que sea justo. En el capítulo 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pero somos justificados gratuitamente por su gracia. En el capítulo 3 de la carta a los Romanos, versículo 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué hermoso que podamos saber esto, ¿no? Que verdaderamente no hay nadie que sea justo, pero por otro lado somos justificados y gratuitamente por la gracia de Dios. Y también una realidad que está proporcionada por medio de la fe. En el capítulo 4 de esta misma carta dice, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Qué importante que podamos poder realmente saber que si bien el ser humano es injusto, no hay nadie que haya sido hallado justo en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dispensado los medios para que nosotros podamos alcanzar esa justicia, ser justificados y que podamos de esta manera saber que ese es el propósito de Dios. Justificados, pues, por la fe. Es una palabra que de alguna manera señala una acción ya realizada. Cuando vemos en el idioma original del griego, es un tiempo compuesto que señala que es una acción ya realizada. Se podría traducir entonces mejor como habiendo sido justificados. Es decir, una aceptación de Dios en forma total, incondicional y completa. Qué maravilloso que podamos comprender esta verdad. El apóstol Pablo dice que esta justificación es por gracia, que significa favor inmerecido. Qué importante que lo que Dios nos ofrece no lo tenemos que pagar, sino que realmente el Señor nos lo da como un don, como un regalo. Y por sobre todas las cosas, como es el significado de la gracia, es un favor inmerecido, que aunque nosotros no lo merecíamos por ser injustos, sin embargo Dios nos lo da a través de su gracia maravillosa. Pero también dice que solo por fe tenemos acceso a esa gracia en la cual estamos firmes.
Así que esa gracia de Dios está, podríamos decir, como activada a través de la fe en el Señor. Esto es algo muy hermoso, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe en Jesucristo hace posible una relación de paz con Dios. Pensemos que el hombre estaba enemistado con Dios por su pecado. De alguna manera, esta era la verdadera situación y realidad del ser humano. Puede el ser humano mostrar esa enemistad a través de actitudes desafiantes, como en el caso de los gentiles que señala el apóstol Pablo en el mismo libro o carta a los Romanos, en el capítulo 1, el versículo 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, hablando justamente del pecado, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto está relacionado con la actitud de la gente, de los gentiles. O también, como en el caso de los judíos, descritos también en Romanos capítulo 2, cuando de alguna manera el apóstol habla de la hipocresía de sus prácticas religiosas. Sabemos que cuando el Señor vino aquí a esta tierra y comenzó a predicar el mensaje de salvación, evidentemente la mayor lucha que tuvo que enfrentar fue la actitud de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas, que realmente estaban más apegados a tradiciones que realmente a la verdadera palabra o al verdadero espíritu de la palabra de Dios. La justificación por la fe cambia totalmente esta situación. Y en lugar de la enemistad, ahora podemos gozar de la paz. Ahora reina una maravillosa paz y una maravillosa comunión entre Dios y el hombre. Y esto no lo hemos propiciado nosotros, sino que esto lo ha propiciado el Señor. La fe en Jesucristo proporciona, dice el versículo 2, también entrada a la gracia en la cual estamos firmes. La palabra denota una introducción a la presencia de un ser exaltado. No venimos por nuestra propia virtud a la presencia de Dios. Necesitamos a alguien que sea un introductor, y el que nos introduce en la esfera de la gracia de Dios es Jesucristo. Él es el que hace de introductor para que nosotros podamos entrar en la esfera de esta gracia. De modo que Cristo es presentado como el que nos introduce en la presencia de la gracia maravillosa del Señor. Dice el versículo 2, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Esta palabra en el griego significa más que un simple acceso o entrada. Importa ser guiado a la presencia de la misma majestad de Dios. Nos lleva justamente a estar cara a cara en la presencia de Dios. Por medio de la obra salvadora de Jesucristo hemos sido guiados a entrar en esta gracia. No es que lo hemos obtenido por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por lo que Él hizo. Él es el introductor, como dijimos antes, que realmente podamos comprender que esta es la bendición que podemos disfrutar, que es lo que Dios nos provee a través de la obra redentora de Jesucristo. El versículo 2 sigue diciendo, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En otro momento Pablo habla de gloriarse, pero no en forma positiva. Sus referencias tenían que ver con gloriarse en las obras. Hay un versículo en el capítulo 4, versículo 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Lógicamente, si decimos que Abraham fue justificado por las obras, en todo caso podría gloriarse en sus obras, pero la Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe. Dice que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y en verdad, nosotros no hemos hecho nada para poder gloriarnos.
En definitiva, nosotros no nos podemos gloriar delante de Dios porque ¿qué hemos hecho de bueno para que podamos tener tal actitud en la presencia de Dios? Sin embargo, sí es apropiado que podamos gloriarnos en lo que Él ha hecho por nosotros, en lo que Dios ha hecho en favor nuestro. La fe en Jesucristo inspira regocijo en la esperanza de participar de la gloria de Dios. Y esto es algo maravilloso. Por eso dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos el anhelo ferviente en nuestro corazón de que un día estaremos participando de esa gloria maravillosa en su presencia. Y no solo esto, dice el versículo 3. Más aún, nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí viene una palabra que tal vez tenemos que mirar con atención. En su segunda carta a la iglesia en Corinto, en capítulo 11, los versículos del 16 al 33, Pablo, si han leído ese texto, se gloriaba en los sufrimientos y en las tribulaciones que había tenido que pasar por causa justamente del Evangelio. En el versículo 30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Qué importante esto, ¿no? Pablo estaba diciendo que realmente había tenido que pasar todo esto y se gloriaba, pero no en su fortaleza, sino aún en su debilidad, porque allí realmente había podido ver la bendición y la gracia de Dios obrando en su vida. Ahora viene la pregunta, ¿cómo puede una persona gloriarse en tiempo de tribulación o en medio del sufrimiento? No es que Pablo haya sido un masoquista o que realmente buscara encontrar placer en el sufrimiento. No es eso a lo que quiere llegar el apóstol Pablo. Su consejo está basado en la fe de que el Señor cambia el tiempo de tribulación o de angustia o el tiempo de sufrimiento en oportunidad para afirmar nuestra fe y desarrollar una vida de madurez espiritual. Es decir, que aquellas cosas que parecen tan negativas, tan malas y que por momentos parece que nos introducen en un tiempo de, digamos, como de sufrimiento, de padecimientos o de tribulaciones, sin embargo, evidentemente, esa experiencia hace en nosotros una obra maravillosa. Como también el apóstol Pablo en otro lugar y en otro momento dijo que realmente esas leves tribulaciones no hacían otra cosa que realmente formar en él un mayor y cada vez más excelente peso de gloria. Además, dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La palabra traducida tribulación significa literalmente presión. Describe variedad de aflicciones que pueden hacer presión en nuestra vida hasta aplastarnos, hasta dejarnos realmente como anulados. La palabra paciencia implica poder para permanecer. Es la capacidad de quedarnos debajo de una pesada carga. Y el concepto especialmente bíblico de esto es que el concepto es soportar no pasivamente, sino activamente y triunfalmente debajo de esa presión. De tal manera que ahí es donde podemos entender que en este proceso de que la tribulación produce paciencia, esa capacidad de soportar debajo de un peso, de una presión, es porque realmente esa experiencia puede ser de bendición para nuestra vida. Las épocas de tribulación proporcionan la oportunidad para desarrollar este poder de permanecer. Amén. Esta fuerza, este temple de poder permanecer y perseverar. La carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 36, dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En el libro o en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad.
Fíjese que la bendición de Dios, el poder de Dios obra en nuestra vida, nos fortalece para que podamos realmente tener paciencia, ejercitarnos en la paciencia y en la longanimidad, que es la constancia de ánimo en la adversidad. Este proceso continúa y dice que la paciencia produce prueba. En el versículo 4 dice esto. La prueba es traducida como la cualidad de ser probado, de pasar por una prueba. Se usaba para los metales cuyas impurezas se habían depurado a través del fuego. Así también la paciencia en las aflicciones tiende a quemar la escoria de nuestra vida, aquellas cosas que no nos sirven. Así como el oro es purificado, como dice la Biblia, por el fuego, y después de esa purificación es mucho más valioso, de la misma manera nuestra vida se acrisola de esta forma para que podamos dejar de lado aquellas impurezas que no nos convienen y que puedan brillar aquellas virtudes que realmente sí son de bendición en nuestra vida. Dios de esta manera nos hace hombres y mujeres de carácter probado o aprobado. Qué importante, ¿no? Poder ser no solamente probado por Dios, sino también ser aprobado por Dios. Porque el propósito de Dios es que justamente esto suceda. Santiago el apóstol, capítulo 1, versículo 12, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué le parece? Qué importante, ¿no? El poder resistir para que podamos después recibir la corona de vida, aquella que el Señor ha prometido para todos aquellos que le amamos. Y el último paso de este proceso dice, y la prueba produce esperanza. La esperanza es el nivel final de este proceso, de estos 3 pasos hacia la madurez espiritual. Siempre brilla más en aquellos cuyo carácter se ha desarrollado al vencer muchas dificultades o pruebas. Pablo sostiene que la esperanza del cristiano no avergüenza. Y esto es tan importante para nuestra vida. La esperanza cristiana no es una planta delicada que debe ser resguardada de los vientos adversos. Tampoco exige ser liberada de los sufrimientos propios de la existencia humana. No es que porque ahora somos del Señor no vamos a tener que pasar por situaciones de ninguna manera. Y la esperanza tiene que ser una esperanza firme. Creo que esto es algo importante para tener en cuenta en nuestra vida. Vivimos en un mundo en el que ocurren toda clase de cosas. Desastres naturales, catástrofes políticas, dificultades económicas, accidentes, enfermedades, muerte y mucha maldad. Muchas de estas cosas son las que suceden a diario, de continuo, cada día en el mundo. Dedicar nuestras vidas a Cristo no nos hace inmunes al sufrimiento, pero sí nos proporciona la seguridad de que nuestras experiencias no van a carecer de significado. Que cada una de las experiencias que podamos tener en nuestra vida seguramente van a dejar una bendición, van a dejar realmente algo positivo en nuestra vida cristiana. Nunca la esperanza cristiana será una ilusión. No, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como dice el texto 4 al final, por el Espíritu Santo que nos fue dado. La presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida habla de la proximidad de Dios. Habla de que el Señor está cerca nuestro y podríamos ir más allá. Podríamos decir que el Señor está cerca y dentro nuestro. Qué importante entonces esto. No hay nada que pueda realmente perjudicar nuestra vida si verdaderamente estamos viendo la obra de Dios en forma experimental. La esperanza de Dios, la esperanza en Dios no avergüenza porque el Señor es el que obra en nuestra vida con poder. Y esa obra del Señor es tan real, tan maravillosa, que lo que hace es afirmar nuestra fe y nuestra confianza cada día en el Señor. Qué maravilloso que podamos
verdaderamente tener en cuenta esto. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y todo esto es un proceso maravilloso que Dios permite que ocurra en nuestra vida para que podamos ser personas con el carácter de Cristo, con el carácter que Dios quiere formar en nosotros para que podamos realmente un día estar en su presencia y vivir con Él por la eternidad. Que el Señor nos ayude, que el Señor obre y bendiga a cada uno que ha recibido la palabra, que podamos acercarnos a Él con un corazón abierto, que podamos acercarnos al Señor dispuestos a recibir esta bendición tan maravillosa, porque solo de Él la podemos recibir. Solo Él puede declararnos justos, aun siendo nosotros injustos, por medio de la obra de Cristo y a través de la fe. Vamos a hacer una oración, vamos a estar orando todos unidos para que el Señor pueda estar obrando en la vida de cada uno en este preciso momento. Señor, te damos gracias porque hemos leído tu palabra y porque tú a través de ella nos hablas a nuestros corazones. Bendice, Señor, a quienes han escuchado tu palabra, obra con poder en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, Señor, y que tu gracia pueda ser abundante en cada uno de ellos para que puedan ser bendecidos, Señor, y puedan ser de bendición en el lugar donde se encuentren. Señor, si hay necesidades, si hay peticiones en los corazones, Señor, tú eres poderoso para obrar conforme a tu gracia, conforme a tu poder y conforme a tu gran misericordia. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y para gloria y honra de su nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Que la gracia del Señor pueda estar sobre cada vida.